Hola a todos nuestros queridos seguidores de Madre Soltera Joaika. La historia de hoy tiene un giro sorprendente. Jung decide llevarse a Joaika y a Tony de regreso a su hogar, y vivirán felices juntos para siempre. Sin embargo, no todo será tan sencillo. De manera repentina, Jung renuncia a su trabajo y deja su puesto como policía. ¿Estará Joaika preocupada por la decisión de Jung de abandonar su trabajo estable para pasar más tiempo con ella y Tony? ¿Y qué hará él para proteger a Joaika y a Tony de las dificultades que están por venir? Mientras tanto, también se avecinan situaciones tensas. Habrá una despedida llena de lágrimas entre Joaika y la señora Bay. Todo se irá revelando poco a poco en los próximos episodios de esta historia. Acompáñenos para descubrir la respuesta. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ni un solo minuto de esta emotiva y sorprendente travesía. Jung tomó una decisión que, aunque algo apresurada para él, era la más correcta en la situación actual. No podía seguir viviendo sin Joaika y Tony, las dos personas a quienes amaba profundamente. Decidido a vivir una vida feliz y proteger a su pequeña familia, Jung estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. Sin embargo, Joaika aún no sabía nada sobre la decisión de Jung. Ella estaba sumida en sus pensamientos sobre el futuro, mientras no podía evitar desear regresar a su casa. Joaika había permanecido en la casa de la señora Bay y durante mucho tiempo, aunque estaba muy agradecida con la señora Bay por haberla acogido y cuidado en su corazón, sentía una gran culpabilidad por no haber podido devolver toda la amabilidad que le habían dado. También extrañaba mucho su hogar, el lugar donde vivió aquellos días tranquilos junto a Jung. La sensación de extrañeza y soledad en su interior se volvía más y más evidente. A pesar de todo, Joaika no podía dejar de pensar en Jung. Se preguntaba por qué él aún no había venido a recogerla a ella y a Tony, aunque todo ya estaba listo. Anhelaba con todas sus fuerzas que llegara pronto para que su familia pudiera reunirse. El amor y la preocupación por Jung no le permitían dejar de pensar en él, pero no sabía qué hacer mientras él seguía en silencio. Justo en ese momento, Jung había entregado su renuncia y se dirigía a visitar a Joaika en casa de la señora Bay. Al acercarse se encontró con que regresaba a casa. Al enterarse de que Jung estaba buscando a Joaika, aceptó que la llevara en su vehículo de regreso. Los dos subieron al coche y viajaron en silencio por el conocido camino hacia casa. El ambiente en el vehículo era tranquilo, solo se escuchaba el sonido del motor, mientras ambos reflexionaban en su interior. El coche se detuvo frente a la puerta, pero al bajar no encontraron a nadie en casa. Jung y se miraron con la sensación de que Joaika y la señora Bay podrían haber salido o ido a algún lado sin haber regresado aún. Sin querer perder más tiempo, decidieron entrar a la casa con la esperanza de encontrar alguna señal de que alguien estuviera allí. Al entrar, la calma en la casa hizo que Jung se sintiera algo extraño. Él y se sentaron y charlaron un rato para pasar el tiempo. Jung empezaba a sentir con más fuerza el deseo de llevarse a Joaika y Tony a casa para que su familia estuviera junta nuevamente. Mientras tanto, compartió algunas observaciones recientes sobre Joaika. Le contó que últimamente Joaika solía sentarse sola con una expresión triste, como si hubiera algo que no podía expresar. Percibía la soledad en su mirada, una sensación de falta de afecto, algo que Joaika probablemente aún no había podido compartir con nadie. Jung escuchaba con el corazón apesadumbrado. Agradeció a y a su familia por cuidar de Joaika y Tony durante todo este tiempo. Sabía que sin su ayuda la vida de Joaika habría sido mucho más difícil. Era una gratitud profunda que Jung nunca olvidaría. Miró a con los ojos llenos de respeto y aprecio.
No podía dejar de pensar en el futuro en la casa que él y Ho-ai-ka construirían juntos y en los días tranquilos que esperaba que llegaran pronto. Cuando Ho-ai-ka y la señora Bai regresaron a casa, se sorprendieron al ver el coche de Hung estacionado frente a la puerta. Ho-ai-ka se sintió inmensamente feliz y rápidamente entró en la casa con pasos apresurados. Al ver a Ho-ai-ka, Hung no pudo evitar sentirse preocupado y le preguntó de inmediato, ¿dónde has estado? Ho-ai-ka sonrió y respondió, yo y Ba-bai fuimos a vender un poco de calabaza. Hung no olvidó preguntar por la salud de Ba-bai, mostrando su preocupación no solo por Ho-ai-ka, sino también por ella. Después de hablar un rato con Ba-bai y Hung pidió permiso para hablar a solas con Ho-ai-ka. Quería compartir con ella lo que sentía, algo que ya no podía seguir guardando. Hung se sentó junto a Ho-ai-ka con una mirada sincera. Tomó su mano y con voz baja y triste le dijo, he presentado mi renuncia porque el trabajo que tengo ahora me llevará lejos por mucho tiempo. No quiero estar lejos de ti, quiero pasar más tiempo contigo y con Tony. Ho-ai-ka se sintió totalmente sorprendida por su decisión repentina. Era algo completamente inesperado para ella. No podía imaginar que Hung estuviera dispuesto a renunciar a su trabajo para estar a su lado. Hung la miró a los ojos, apretó aún más su mano y explicó, si me traslado a la nueva unidad, tendremos que estar separados al menos 5 años. La distancia es enorme y puede que solo te vea una vez al mes sin saber siquiera si después de esos 5 años podré regresar a mi unidad antigua. Las palabras de Hung fueron un golpe para Ho-ai-ka. No pudo evitar que las lágrimas cayeran por sus mejillas. Aunque entendía que esta decisión era muy importante para Hung, también sabía que todo lo que hacía era por ella y por Tony. En su corazón, aunque sabía que tal vez esta decisión no era la mejor, también no podía dejar de respetar la voluntad de Hung. Hung continuó compartiendo con Ho-ai-ka que iba a buscar un nuevo trabajo que se adaptara mejor a él para poder llevarla a ella y a Tony lo antes posible. Sabía que aún no había podido pagar toda la deuda, lo que era una carga, pero se comprometió a hacer todo lo posible para que las cosas fueran más estables. Miró a los ojos de Ho-ai-ka y añadió, haré todo lo que esté a mi alcance para cuidar de ti y de Tony. Y cuando todo esté listo los llevaré a casa. No quiero que te preocupes más. Ho-ai-ka, al escuchar esas palabras, se sintió profundamente conmovida. Abrió su corazón y le dijo, extraño tanto mi casa, Hung. Quiero que vengas a vivir conmigo y con Tony. Sé que por ahora todavía tienes que quedarte en casa de un amigo, pero espero que vengas a nuestra casa, a un lugar donde estemos tú, Tony y yo. Vivir así será mucho mejor, estarás siempre a mi lado, al lado de Tony, y nuestra vida será más estable y feliz. Al escuchar las palabras de Ho-ai-ka, Hung no pudo evitar emocionarse. Sintió la sinceridad de ella y el deseo de tener un hogar verdadero. Asintió con la cabeza y dijo, sé que has estado en casa de Ba-bai y Ha durante mucho tiempo. Y también sé que no he podido cuidarte tanto como querías. Por eso creo que esta es la decisión correcta. Me quedaré contigo y con Tony te cuidaré mejor. Prometo que te protegeré a ti y a Tony y que no te haré preocupar más. Ho-ai-ka miró a Hung sintiendo una paz interior. Sabía que aunque la vida tuviera muchas dificultades mientras Hung estuviera a su lado, no tendría que temer ni sentirse sola. Hung siempre había sido su apoyo firme y él había tomado la decisión de hacer todo por su pequeña familia. Hung y Ho-ai-ka entraron juntos en la casa. En ese momento, Hung no olvidó pedir permiso a Ha y a la señora Bai, esperando que la familia le permitiera llevarse a Ho-ai-ka a su hogar. Sentía que había causado muchas molestias a la familia de la señora Bai durante todo ese tiempo. Y era consciente de lo invaluable que había sido la ayuda de Ba-bai y Ha para Ho-ai-ka y Tony.
Jung no dejó de expresar su sincero agradecimiento. Muchas gracias a ustedes, Babai y Ha, por haber ayudado tanto a Hoaika y a Tony durante todo este tiempo. Realmente les estoy muy agradecido por habernos acogido. Ha, sintiéndose también un poco culpable, compartió sinceramente: Hoaika también ha ayudado mucho a mi familia. Durante su estancia aquí, ella hizo muchas cosas buenas por nosotros. Sin embargo, también ocurrieron algunos inconvenientes durante su tiempo aquí, pero creo que solo fueron situaciones imprevistas. Al escuchar esto, Jung miró a Ha a los ojos y dijo: lo sé y siento que soy el responsable. Si no hubiera sido por mi falta de responsabilidad, Hoaika no habría tenido que enfrentar esas situaciones peligrosas. La señora Bei también habló, su voz llena de comprensión y cariño. Hoaika es una buena chica. Estoy muy agradecida de que haya estado aquí con nosotros. Hoy, aunque sea una despedida, les pido que se queden a comer con nosotros. Huai. Ka, mirando el reloj, sintió que ya era tarde y sabía que no podía quedarse mucho más tiempo. Con suavidad dijo: muchas gracias, Babai y An Ha, pero hoy tengo que irme. Prometo volver, les agradeceré más tarde. Hoy solo quiero organizar todo rápidamente para no causarles más molestias. Hoaika fue a la habitación donde había organizado su ropa. Con cuidado comenzó a doblarla y meterla en una bolsa, preparándose para su nuevo viaje. Este momento de calma la conmovió profundamente. Cada prenda en la bolsa traía consigo recuerdos de los días que había pasado allí. Aunque sentía tristeza, también experimentaba una sensación de alivio porque sabía que estaba dando un paso hacia un nuevo capítulo en su vida junto a Jung y Tony, donde esperaba encontrar paz y felicidad. Cuando todo estuvo listo, Jung y Hoaika se despidieron de la señora Bei y Ha. Las palabras cálidas y llenas de buenos deseos de Babai y Ha hicieron que ambos se sintieran reconfortados. La señora Bai dijo: les deseo mucha salud y felicidad, espero que todo salga bien. Ha también agregó: espero que tengan una vida hermosa y siempre estén juntos, la familia siempre los recordará. Hoaika y Jung agradecieron de corazón a Babai y Ha antes de irse. En su interior, cada deseo era como un aliento de ánimo, un gran apoyo para los desafíos que se venían. Sin embargo, en sus ojos también se reflejaba la preocupación, sin saber si Jung sería capaz de proteger a Hoaika y a Tony o si ella tendría que enfrentarse a nuevos peligros. Para saber la respuesta, no olviden suscribirse al canal y seguir el emocionante y desafiante viaje de Jung, Hoaika y Tony. Đi thêm một đoạn, đôi chân mỏi nhừ trở thành gánh nặng cho cơ thể. Tôi không thể tiếp tục đi nữa, đành phải dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống. Cô tự hỏi mình đã đi bao lâu, Triệu Hà có tìm thấy cô không, liệu anh có còn trong rừng tìm cô. Cô cảm thấy lạc lõng, không biết mình đang ở đâu hay phải đi đâu tiếp theo. Mọi âm thanh trong rừng đều khiến cô giật mình, mỗi bước chân đều nặng trĩu, cơn đói càng khiến cô mọi thứ thêm khó chịu. Nhìn quanh, cô nhận thấy một cây cọ gần đó, quyết tâm không từ bỏ. Cô vội vã tiến về phía trước. Cô bắt đầu cắt tỉa cành lá, cố gắng tìm phần lõi để có thể ăn được. Cô cẩn mẫn làm việc dưới ánh sáng mờ ảo, mỗi nhát dao đều tạo ra âm thanh sắc nhọn nhắc nhở cô về sức chịu đựng của chính mình. Sau hồi lâu, cuối cùng cô cũng tìm được một phần lõi cây. Cô cắt một miếng nhỏ và nếm thử. Tuy không ngon, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô no bụng một lúc. Cô ăn hết miếng vừa cắt, dù vẫn chưa đủ no, cô quyết định giữ lại phần còn. Vào trong giỏ, hy vọng khi cơn đói ập đến, cô sẽ có gì đó để ăn. Hoài Ca đứng dậy và tiếp tục bước đi. Cơ thể mệt mỏi, vết thương vẫn còn mới. Cô không thể bỏ cuộc. Cô biết con đường phía trước vẫn còn dài và khu rừng sâu có thể khiến cô lạc đường, nhưng cô không cho
phép mình thất bại. Mỗi bước chân là một lời hứa với chính mình, một lời hứa rằng cô sẽ tìm được lối thoát, rằng cô sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng.